que es algo de matemáticas, que es la potencia de números enteros. Dice, ¿sabías que la potencia resultaba multiplicar la base? Estas cosas son importantes, la base, tantas veces como indica el exponente. Y se expresa de la siguiente forma. Entonces, vamos a ver eso. Aquí tenemos la actividad 2, que son potencias y números enteros. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La base es el número que se encuentra en la parte inferior y el exponente es el número que se encuentra en la parte superior. Es decir, esta es la base y este es el exponente. Esto me está diciendo que debo elevar 4 al cubo, es decir, multiplicar el 4 por 3 veces, o sea, 4 por 4 por 4. Si fuera por 2 sería 4 por 4. Si fuera por 5 sería 4 por 4 por 4 por 4, o sea, 5 veces. Eso es lo que nos indica. Como dice el ejemplo aquí, dice la base se refiere al número que se multiplica por sí mismo y el exponente es el número de veces que se repite o se multiplica la base. Si la base es un número entero, debe tenerse en cuenta los siguientes criterios con los signos. Por ejemplo, si la base es un número positivo, ojo, esto es muy importante, si la base es un número positivo, la potencia será siempre un número positivo. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, aquí tenemos 3 elevado a la quinta, eso significa que es el 3 multiplicado 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, eso ahí da 243. Lo que nos sirve poner el exponente es que nos va a evitar hacer esto de aquí. No, como ven, nos ahorra bastante espacio, ya que esto resume todo esto. Ahora tenemos en el paréntesis, es exactamente lo mismo. Es lo mismo, 4 elevado al cubo. Cuando está el 3, eso significa al cubo. Cuando está el 2, significa al cuadrado. Por eso si alguien le dice tal número elevado al cubo, ustedes siempre van a saber que eso es 3. Elevado al cubo es 3. Y cuando le dicen elevado al cuadrado es el 2, o sea, elevado al 2. Entonces aquí dice 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4 y por 4. Y eso da 64. O sea, es fácil de calcular esto. Simplemente le ponen 4. Esto lo pueden hacer sin calculadora, pero por cuestiones del video, pues. Y ahí tenemos 64. 4 por 4 por 4. Entonces, así. Ahora, dice, cuando la base es negativa, ya saben, ya tenemos que es la base, ¿no? Ya tienen bien, la base es esto, ¿no? El exponente es el número pequeño que está encima. Cuando la base es negativa, se debe observar, ojo con esto, observar si la base se encuentra dentro de un paréntesis o no. ¿Por qué razón? Porque voy a poner un ejemplo. Está este aquí. Voy a subirlo un poco para que haya espacio. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo menos 3 entre paréntesis que menos 3 sin paréntesis elevado. Ya van a ver por qué. Lo voy a elevar a el cuadrado. Voy a poner menos 3 elevado al cuadrado entre paréntesis y menos 3 también elevado al cuadrado. Este resultado de acá arriba me va a dar 3. Me va a dar 9. Mientras que este resultado de aquí abajo me va a dar menos 9. ¿Por qué razón? Porque este menos 3 entre paréntesis va a ser igual a menos 3. Recuerden que el punto significa multiplicación también, ¿no? Pero aquí lo voy a poner con la X. Por menos 3 igual a 9.
Esto va a ser igual a esto. Faltó el igual. Y acá abajo esto va a ser igual a menos 3 por 3. Esto me falta de nuevo el igual aquí. Entonces se dan cuenta, menos 3 entre paréntesis al cuadrado no es lo mismo que menos 3 al cuadrado sin paréntesis. ¿Por qué? Porque el paréntesis lo que me indica es que el menos afecta a toda la multiplicación. Es decir, esto aquí es igual a menos 3 por menos 3 entre paréntesis. Igual a 9. ¿Por qué? Porque, como saben, la ley de signo nos dice que menos por menos es más. Entonces por eso es 9. En cambio acá solo afecta al primer menos 3, mientras que, al primer 3, perdón, mientras que el otro 3 se queda en positivo. Y 3 por 3, aquí me equivoqué, el resultado es menos 9 aquí. Entonces 3 por 3 es 9 y menos por más es menos. Entonces por eso esto es menos 9. Entonces por eso dice que tienen que tener muchísimo cuidado al darse cuenta si tiene paréntesis, si es negativo y tiene o no tiene paréntesis. Por la ley de signos. Como dice, si está entre paréntesis afecta a los dos menos 3 y menos 3. Si no está entre paréntesis afecta solo al primer número, el símbolo menos. Y por la ley de signos, menos, como está multiplicando, menos por menos es más. Y aquí menos por más es menos. Entonces, menos 3 entre paréntesis elevado al cuadrado es 9, mientras que menos 3 sin paréntesis elevado al cuadrado es menos 9, que no es lo mismo. Este es un número entero positivo y este es un número entero negativo. Entonces, como vemos acá, como dice, cuando la base es negativa, observa si la base se encuentra dentro de un paréntesis o no. Entonces, aquí tenemos menos 6 elevado al cubo. Esto va a dar negativo. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36, por 6 216, pero la ley de signos dice que menos por menos es más y por menos, menos. Entonces por eso da 216. Por lo general todo número elevado al cuadrado que tenga menos, entre paréntesis, va a ser positivo, por lo que afecta a los dos. Como ven, menos 5 por menos 5 es más 25. Y es lo que yo les explicaba, pues aquí tenemos un número elevado al cuadrado al menos 3 y nos da menos 9. Que con el ejemplo que yo les digo, justamente se lo pongo el mismo 3 al cuadrado para que vean que no es lo mismo. Puede dar 9 igual, pero el símbolo lo cambia todo. No es lo mismo menos 3, lo repito nuevamente. No es lo mismo, el mismo número, puede ser cualquier número, puede ser menos 4 o menos 4, puede ser cualquiera, pero no es lo mismo el menos 3 o menos 4 o menos 5 o menos 10, entre paréntesis al cuadrado, a menos 3, menos 4, menos 5, cualquier número sin paréntesis elevado al cuadrado va a dar el mismo número, pero con signos diferentes, que ya es un cambio. Por lo que les digo, este es un número positivo, entero positivo, y este es un número entero negativo. Entonces, ojo, mucho ojo con eso. Entonces aquí simplemente nos da ejemplos, ¿no? Dice, si el exponente es impar, el resultado es negativo, como yo les decía. Si es 3, si es 5, si es 7, 9, el resultado siempre va a ser negativo, porque siempre se va a multiplicar los signos y va a dar un número negativo. Si el exponente es par, el resultado será positivo. Aquí dice, como ven, no tiene paréntesis, pero tiene un signo menos. Dice, el signo menos no se encuentra dentro del paréntesis. El exponente solo afecta al 3, o sea, solo afecta al primer 3 o al primer número que hay. El signo menos no se encuentra dentro de un paréntesis, el exponente solo afecta al 7. ¿Sí ven? Es lo mismo aquí. Idéntico. Lo mismo, solamente que aquí es elevado al cubo, aquí al cuadrado. Y aquí tenemos otra cosa. Dice, una potencia de exponente 0 es igual a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número, el 3, el 4, el 5, cualquier número elevado al 0, incluso pueden tener 1.200.400.680, mientras esté elevado al 0, eso siempre va a ser igual a 1. Cualquier número que esté elevado a la potencia 0 es 1. Así de simple.
Como le digo, pueden tener el número 1.200.634 elevado a la 0, eso es 1. Cualquier número, el 3 elevado a 0, 4 elevado a la 0, 5 elevado a 0, cualquier número elevado al 0 da 1. Eso es lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí dice a a la 0 igual a 1. Ejemplo, 9 a la 0 igual a 1, 565 a la 0 igual a 1. Como le digo, cualquier número, sea el número más largo que tengan elevado a la 0, es 1. Entonces, mucho ojo también con eso. Ahora aquí nos da unos ejercicios a continuación, ya que tenemos eso entendido. Nos dice que debemos escribir en forma de, esto es súper fácil, escribir en forma de potencia los siguientes números. Entonces, aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí esto no está correcto. Aquí dice que es 6 a la 4 y debería ser 6 a la 5, porque ¿cuántos 6 tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, debemos elevarlo a la 5. Entonces esto sería 6 a la 5. Esto no está correcto. El ejemplo parece que no está bien, pero yo se los digo, es 6 a la 5. Lo que deben hacer es contar cuántos hay y ponerlo. Por ejemplo, aquí ¿cuántos sería? 10, 10, 10. Esto sería, les voy a resolver esto para que vean. Esto de aquí sería, vamos a hacerlo más chiquito, encaja en este cuadrito. Entonces, esto sería 10 a la 3. 1, 2, 3. La base es el número y el exponente es la cantidad que hay. Entonces, le vamos a poner a la 3. 10 a la 3. Y ese es el numerito que vamos a poner acá. ¿Sí? Allá les resolví un ejercicio. Este es 10 a la 3. Ahora el siguiente ejercicio. Aquí, como ven, tenemos mixtos, o sea, tenemos dos. Y acá abajo tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el 3 tres veces. Sería 3 al cubo. Y tenemos el 5 dos veces. Entonces esto sería 5 al cubo. Entonces deben hacer lo mismo en la parte de arriba. Aquí hay 6 dos veces y el 9 tres veces. Entonces guiándose con el ejemplo de aquí abajo, como ven, 1, 2, 3. Esto es 3 a la 3. Y este es el 5 una, dos veces. Entonces este es 5 a la 2. Entonces deben resolver el ejemplo de aquí arriba guiándose con esto. Eso se lo dejo para que lo hagan ustedes. Ya les hice el de acá. Ahora dice que hallar el valor de las siguientes potencias. Aquí tenemos que hacer lo que acabamos de ver sobre lo que es los paréntesis, a tomarlo muy en cuenta, y sobre elevado a la 1. Por ejemplo, aquí nos da ejemplos también. Nos dice menos 5 elevado al cubo, ¿cuánto es? 5 por 5, 25. Y por 5, 125. Y como tiene un número negativo, es menos 125. O sea, esto de aquí, si ustedes quieren, lo pueden hacer en una hoja aparte, se le hace más fácil. Esto de aquí es lo mismo que nosotros hiciéramos, como está entre paréntesis, todos llevan el símbolo. Sería menos 5 por menos 5 y por menos 5. Lo que nos da igual a menos 125. Entonces, abajo lo voy a poner. Como le digo, ustedes los ejercicios lo pueden hacer aparte así y poner el resultado aquí. Simplemente se los pongo para que se den cuenta que este menos 5 al cubo es esto de aquí. Menos 5 por menos 5 por menos 5 igual a 125. Porque está entre paréntesis, quiere decir que el menos 5 afecta a todos. Y por la ley de signo, menos por menos es más y más por menos es menos. Entonces por eso da menos 125. Ahora aquí 8 al cuadrado es 8 por 8, que es igual a 64. No tiene mayor problema. Ahora ustedes deben resolver el de aquí abajo. ¿Cuánto es este de aquí? ¿Qué valor da? ¿Qué valor da este de aquí? Menos 7 elevado al cuadrado. Ojo que está dentro del paréntesis. Entonces, ya con la explicación tienen que saber cuál es el valor que debe dar aquí. ¿Cuánto es 7 por 7? Y qué símbolo debe llevar. Eso es lo que deben resolver en esta parte en blanco. Luego acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos 3 elevado al cuadrado por 4 elevado a la 0. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, 9. Y cualquier número elevado a la 0, ya lo vimos, es igual a 1.
Entonces esto sería 9 por 1 igual a 9. Como están aquí. Entonces tienen que resolver la parte de aquí abajo. Yo voy a resolverles este de aquí. Este de aquí. Dice que 12 elevado a la 0, ¿cuánto sería? Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces vamos a ponerle 1. ¿Cierto? Ya tenemos 1 aquí. Lo voy a colocar aquí. Ahora dice 4 elevado a la 1. Esa es otra cosa que también no vimos. Cualquier número elevado a la potencia 1 es el mismo número. Es decir, 4 elevado a la 1 sería 4. 5 elevado a la 1 es 5. 1.000.000 elevado a la 1 es 1.000.000. Es decir, porque estaremos multiplicando el mismo número solo por 1. Es decir, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. 4 elevado por 1 es 4, 5 elevado por 1 es 5, 2 elevado por 1 es 2, 1.000.000 elevado por 1 es 1.000.000. Entonces cualquier número elevado a la potencia 1 es el mismo número. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este 4 elevado a la 1, vamos a ir resolviéndolo aquí mismo, este 4 elevado a la 1 es igual a 4. Es igual a 4. Entonces, ya vamos resolviendo, ¿no? Ahora viene 5 elevado a la 2. ¿Qué quiere decir este 5 elevado a la 2? Quiere decir que debemos multiplicar el 5 dos veces. ¿Y cuánto es 5 multiplicado por 2 veces? Es 5 por 5, que es 25. Entonces, eso es lo que debemos poner ahí al final. Entonces, vamos a colocar eso de ahí. Vamos a aquí editarlo. Entonces 25 y esto es igual a 1 por 4 por 25. ¿Cuánto daría eso? Ya sería 1 por 4 es 4. Y 4 por 25 serían 100 por 4, 20. Llevo 2, 2 por 4, 8, 9, 10. Serían 105, si no me equivoco. Oh. Ahí mal. ¿Y así? Un error. Pero bueno. Entonces, ese sería el resultado. Bueno, aunque el resultado va en la parte de acá. Entonces vamos a colocar el resultado. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Entonces, como ven, el 12 elevado a la 0 es 1, 4 elevado a la 1 es 4 y 5 elevado al cuadrado es 25. 5 por 5, 25. Luego ya multiplicamos todo eso y nos da como resultado 100. Entonces es lo mismo que deben hacer aquí abajo. Ya ustedes lo resuelven, ya que yo resolví esto de aquí, ustedes resuelven el de aquí abajo y le ponen el resultado. Y continuamos. Entonces aquí dice, las propiedades de la potencia las puedes encontrar en el texto integrado del estudiante de matemáticas octavo EGB superior, página 51 del Ministerio de Educación. Estos textos, estos de aquí, que nos dicen, lo podemos encontrar en esta página, que se llama Textos Educativos, que es recursos 2, educación.gov.es, textos. En esta parte van a encontrar los textos donde se pueden descargar. Nos dice aquí, por ejemplo, integrado el estudiante de matemática octavo EGB. Aquí está, octavo EGB, matemáticas. Aquí están para descargar. Página 51 y ahí nos dice que pueden reforzar esto de aquí, ¿no? Pueden leer eso para reforzar.
Entonces, ahora vamos a ver otra cosa que también es importante y deben tener en cuenta para resolver los siguientes ejercicios. Un momento. Ya. Vamos a ver lo que son las potencias. ¿Qué pasa con las potencias? Entonces, en este caso, cuando nos encontramos con multiplicaciones que tienen la misma base, si ustedes se dan cuenta, estas multiplicaciones tenían bases diferentes, es decir, 6, 2, 15, 5, 4, 12, tienen números de base diferentes. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con ejemplos como este, que tienen bases iguales y es una multiplicación? Entonces va a pasar lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos bases iguales y se están multiplicando, aquí lo que se hace es que los exponentes se suman. Cuando es una multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Y eso qué quiere decir? Que este 2 a la cuarta por 2 al cuadrado, recuerden que el punto es por, además de la x también, eso va a ser igual a 2 va a ser igual a 2 a la sexta, o sea, 2 elevado al 6. ¿Por qué razón? Porque sumé el 4 y el 2 que me da 6. Cuando hay una multiplicación o de bases iguales, las bases significa que es el mismo número, solo que cambia el exponente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 a la cuarta y 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a 2 a la 6. ¿Por qué? Porque se suman sus exponentes. 2 a la cuarta por 2 al cuadrado es igual a 2 a la sexta. Es decir, esto es igual a el 2 multiplicado 6 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y ese va a ser el resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo divisiones? De 3 elevado a la quinta por 3 elevado al cuadrado. En este caso es lo contrario. Se restan. Entonces el resultado de esto va a ser igual es, aquí va a ser igual a 3 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 es 3. Entonces, aquí se restan. Cuando es una división de potencias, tenemos que restar los exponentes. Y cuando tenemos la misma base, ojo, tenemos la misma base, ¿no? Entonces debemos de restar los exponentes. Y aquí por eso me da, esto es igual a 3, la misma base, menos el exponente 5 menos 2, 3. Acá fue al revés, fue la suma, ¿no? Esto es igual a 2, 4 más 2 igual 6. Y por último, cuando tenemos la potencia de una potencia. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos entre paréntesis una base elevada a una potencia y todo eso elevado a otra potencia. En este caso se multiplica. Eso va a ser igual a 5 elevado a la multiplicación de las potencias. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces esto va a ser igual a 5 elevado a la sexta, perdón. Esto va a ser a 5 elevado a la sexta.
Y así es como se resuelven lo que son las potencias en este caso. Y aquí simplemente para que lo tengan claro, deben saber que cuando se multiplican, se suma. O sea, cuando es una multiplicación de bases iguales con potencias diferentes, se suma la potencia, se suma el exponente, perdón. Cuando son bases iguales con exponentes diferentes, se suman los exponentes. Se pone la misma base con la suma del exponente. Cuando es una división de la misma base con diferentes exponentes, se restan. Como ven, 5 menos 2 es la misma base 3, pero elevado a la tercera, que esto es 3 por 3 por 3. Sería el resultado 27, porque 3 por 3 es 9 y 3 por 9 es 27. Y cuando es una potencia, es decir, una base elevado a un exponente, entre paréntesis, y todo eso elevado a otro exponente, entonces se multiplican los dos exponentes. Se pone la misma base 5 por la multiplicación del exponente, 2 por 3, 6. Y eso se multiplica. Es súper sencillo de entender, no conlleva mayor cosa más que eso. Entonces, esto es lo que deben tener en cuenta para poder resolver lo que viene a continuación. Ya que a continuación nos pide que escribamos en nuestro cuaderno y resolvamos esta potencia. Como dice aquí, en tu cuaderno el siguiente ejercicio de potencia y resuelve. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Dice 3 a la 0 por 3 a la cuarta por 3 elevado al cuadrado. Entonces, esto es una multiplicación. En este caso, se deben sumar las potencias. Entonces, esto es igual a la misma base 3. ¿Y cuánto le suman las potencias? 0 más 4, 4. Y 4 más 2 son 6. Entonces, esto es igual a 3. Vamos a ponerlo aquí para poner como que ya está resuelto. Esta se las voy a resolver yo. 3 elevado a la sexta. Ya se lo resolví. Entonces ahora ustedes tienen que resolver la B y la C. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esto? Recuerden, esto es una suma. Esto se restan los exponentes y esto se multiplican los exponentes. Entonces ya en la parte anterior les acabaron ejemplo, con ese ejemplo seguían y ya pueden saber, siempre es la misma base, recuerden, siempre es la misma base. Aquí sería 6 elevada a la cuánta y 5 elevado a la cuánta. Ya saben, en división se resta, en potencia de otra potencia se multiplica. Entonces eso ya le queda para que ustedes lo resuelvan. Ya les acabo de resolver la multiplicación que se suman las potencias. Luego aquí en la parte de abajo nos dice completar los exponentes que faltan. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tenemos 4 elevado al cuadrado por 4, nos falta el exponente, para que dé 4 elevado a la quinta. Como es una multiplicación y yo sé que es la misma base y que los exponentes se suman, entonces, ¿qué exponente me faltaría aquí? ¿Qué número me faltaría aquí para que esto sea igual a 4 a la quinta? Recuerden que es una multiplicación y los exponentes se suman. Entonces, el número que me faltaría ahí sería el 3. Ese sería el número que me faltaría ahí. No se los voy a resolver también. Esta. Ese sería el número que me falta. ¿Por qué? Porque es la misma base, es una multiplicación, 4 y 3 más 2 son 5. Entonces, esa sería la respuesta a esta, simplemente el 3. Y seguimos acá. Acá hay una división que es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Esta pequeña raya que divide los dos es este mismo símbolo de división que está aquí. Entonces, para que a mí esto de aquí me dé 8 elevado a la 3, ¿qué número falta aquí sobre el 8 para que sea 3? Recuerden que es una división y se resta. Luego acá, aquí es una potencia. Esto es 4 elevado a la 24. Entonces, ¿qué número multiplicado por 8 me falta aquí para que me dé 4 a la 24? Entonces aquí deben colocar en este espacio en blanco el número que falta, que multiplicado por 8 me da 24.
Esa es la respuesta. Luego acá tengo otra que dice 13 dividido para 13 a la séptima me da igual a 13 a la quinta. Recuerden que es una división, o sea, es una resta. ¿Qué número restado de 7 me da 5? Entonces, aquí en este espacio, aquí en blanco, deben colocar ese número que restado de 7 me da 5. Y lo mismo con el final, que es una potencia de una potencia. Entonces, están súper sencillos y ya resolví los primeros, ustedes deben resolver